pasaría si te dijera que la estupidez no es simplemente la ausencia de inteligencia, sino algo mucho más peligroso? Una fuerza capaz de transformar mentes brillantes en instrumentos de destrucción. ¿Y si el mayor peligro para la civilización no fueran los malvados que hacen el mal, sino las personas comunes que han dejado de pensar? Imagina esto: un científico reconocido, con múltiples títulos, comienza de repente a difundir información peligrosa. Un profesor compasivo empieza a respaldar ideologías dañinas. Un padre o una madre amorosa toma decisiones que ponen en riesgo la vida de sus propios hijos. No son malvados, son personas inteligentes, bien intencionadas, pero víctimas de lo que Dietrich Bonhoeffer llamó el poder de la estupidez. Y lo realmente aterrador es esto: no está pasando allá afuera, a otros. Está ocurriendo a personas como tú y como yo. Esto no es solo especulación filosófica. En 1961, Stanley Milgram realizó su famoso experimento de obediencia en la Universidad de Yale. Voluntarios comunes recibían la orden de aplicar lo que creían eran descargas eléctricas cada vez más dolorosas a otra persona. A pesar de escuchar gritos de agonía, el 65% llegó a aplicar descargas que creían letales. No eran sádicos, no estaban enfermos mentalmente. Eran personas normales que por un momento renunciaron a su capacidad de juicio moral independiente. Eso fue lo que Bonhoeffer vio con sus propios ojos en la Alemania nazi, y lo llevó a formular una de las teorías más inquietantes sobre la naturaleza humana jamás concebidas. Pero antes de seguir, quiero preguntarte: ¿alguna vez has creído en algo solo porque todos a tu alrededor también lo creían? Guarda esa pregunta, porque es clave para comprender uno de los descubrimientos psicológicos más importantes de la era moderna. Bonhoeffer no era un filósofo cualquiera encerrado en una torre de marfil. Era un pastor luterano que vio cómo toda su sociedad cambiaba frente a él. Nacido en 1906 en una familia intelectual, su padre era un psiquiatra y neurólogo de prestigio. Bonhoeffer creció confiando en la educación y en la razón. Pero cuando el partido nazi ascendió al poder, su fe en la racionalidad humana se quebró. Vio cómo sus compatriotas, cultos, religiosos, educados, empezaban a apoyar políticas y líderes que contradecían todo en lo que decían creer. No eran masas ignorantes manipuladas por propaganda barata. Eran profesores, doctores, sacerdotes e intelectuales que entregaban su pensamiento de forma voluntaria. En 1943, desde una celda de prisión, esperando su ejecución por conspirar contra Hitler, Bonhoeffer escribió su observación más estremecedora: frente a la estupidez, estamos indefensos. Ni la protesta ni la fuerza logran nada. La razón cae en oídos sordos. Lo perturbador no era solo el contexto, sino la precisión. El mal, decía, siempre lleva dentro la semilla de su propia destrucción. Provoca resistencia, rechazo, quiebres, pero la estupidez cree que está haciendo el bien, y por eso es inmune a la corrección. Quizá su mayor hallazgo fue ver cómo la estupidez sirve a las estructuras de poder. El malvado sabe que obra mal, y eso tarde o temprano lo fractura. El estúpido funcional, en cambio, cree que obra bien, y esa certeza lo hace incorregible. Bonhoeffer no hablaba de bajo coeficiente intelectual ni de falta de educación. Se refería a algo más complejo: la estupidez funcional, esa ignorancia voluntaria que se instala en las sociedades. Lo describió así: el hecho de que la persona estúpida sea a menudo obstinada no debe cegarnos ante lo esencial. No es independiente.
Conversar con ella es como hablar con consignas y eslóganes que se han adueñado de su mente. Y tenía razón. Hoy lo vemos con claridad. Nuestros sistemas económicos y mediáticos premian los atajos intelectuales. Las redes sociales ganan miles de millones cuando reaccionamos con emoción, en lugar de pensar críticamente. Los noticieros consiguen más clics con indignación que con matices. Los políticos ganan elecciones con eslóganes simples en vez de propuestas complejas. Cuando la gente trabaja sin descanso, vive endeudada y recibe un bombardeo constante de información, rendirse intelectualmente se convierte en una estrategia de supervivencia, lo que los economistas llaman ignorancia racional. Es más eficiente no informarse que invertir tiempo y energía en comprender de verdad los problemas. Pero lo que es racional para el individuo se vuelve irracional para la sociedad. Ese fue el mecanismo que Bonhoeffer observó en la Alemania nazi, y lo mismo confirmó la psicología moderna. Leon Festinger mostró cómo funciona la disonancia cognitiva. Cuando recibimos información que contradice nuestras creencias, nuestro cerebro busca rechazarla. Y esto se intensifica cuando estamos estresados, sobrecargados o inseguros. Justo las condiciones que el sistema actual fabrica en masa. Bonhoeffer también notó que la estupidez surge con más fuerza en los grupos. Un individuo puede pensar con claridad, pero en masa se rinde al consenso. Años después, los experimentos de Solomon Asch lo demostraron. 75% de las personas adoptan la respuesta equivocada si todo el grupo la da, aun sabiendo que está mal. Y en la era digital, esto es todavía peor. Los algoritmos crean cámaras de eco que facilitan la sumisión intelectual. En 2018, investigadores del MIT descubrieron que la información falsa se propaga 6 veces más rápido que la verdadera en redes sociales. ¿Por qué? Porque la mentira suele ser más emocionalmente satisfactoria que la verdad compleja. El mecanismo se repite una y otra vez en la historia. Los juicios de brujas de Salem no fueron organizados por demonios, sino por vecinos religiosos que creían proteger a su comunidad. La caza de brujas del macartismo en los años 50 no fue movida por malvados, sino por patriotas convencidos de defender la democracia. En cada caso, personas educadas abandonaron el pensamiento crítico por la comodidad del consenso y la certeza emocional. Entonces, ¿cómo resistir? Bonhoeffer decía que liberarse de la estupidez exige gracia costosa, pensar por uno mismo aunque sea doloroso, impopular o peligroso. Hoy sabemos que la lucha es todavía más dura. Ya no solo es contra la presión social, sino contra millones de años de evolución y contra algoritmos diseñados para manipular nuestras debilidades cognitivas con precisión quirúrgica. Cada clic, cada pausa, cada reacción emocional es analizada y explotada para erosionar nuestra capacidad de pensar. Lo vimos en la pandemia. Doctores, ingenieros, abogados, personas con capacidad analítica comprobada terminaron difundiendo teorías falsas sobre vacunas y tratamientos. No fue un fracaso de inteligencia, fue un fracaso de independencia intelectual bajo presión extrema. Bonhoeffer pagó el precio más alto por defender su libertad de pensamiento. Fue ejecutado en abril de 1945, semanas antes de la rendición alemana. Sus últimas palabras: «Este es el fin para mí, pero el comienzo de la vida». Su sacrificio no fue solo político, fue un acto en defensa de la posibilidad misma de pensar. Y aquí está la pregunta que nos lanza hoy. ¿Quién permanece firme? Cuando la presión para conformarse es enorme, cuando pensar por uno mismo requiere coraje,
cuando la verdad cuesta más que la mentira cómoda. ¿Quién permanece firme? La respuesta no está en la inteligencia superior, ni en la educación. Está en la decisión diaria de ser curiosos en vez de dogmáticos, de buscar la verdad en vez de la comodidad, de pensar con cuidado en lugar de reaccionar con rapidez. No son actos heroicos, son hábitos comunes que se vuelven extraordinarios cuando todos los demás han dejado de practicarlos. La tragedia es que rendirse intelectualmente suele sentirse como liberación. Pensar duele. Sostener ideas contradictorias incomoda. Aceptar que puedes estar equivocado es doloroso. Pero ese es el precio de seguir siendo humanos. En un mundo que se beneficia de nuestra rendición intelectual, elegir pensar por nosotros mismos es un acto radical. Y la verdad incómoda es esta: todos somos vulnerables. El momento en que crees ser inmune a la estupidez es cuando ya empezaste a caer en ella. La libertad intelectual requiere vigilancia eterna, no contra enemigos externos, sino contra nuestra propia tendencia a dejar de pensar cuando pensar se vuelve difícil. La teoría de Bonhoeffer es inquietante porque es certera. Lo vemos en todas partes. Personas inteligentes creyendo en mentiras evidentes. Ciudadanos instruidos apoyando políticas que van contra sus valores. El problema no es que seamos menos inteligentes, sino que vivimos en sistemas que premian la reacción rápida y castigan la reflexión profunda. Pero dentro de este diagnóstico oscuro hay una luz de esperanza. Si la estupidez es en parte una elección, también puede rechazarse. Si es estructural, las estructuras pueden transformarse. Si nace del agotamiento mental, podemos crear condiciones que favorezcan el pensamiento en lugar de asfixiarlo. El pensamiento crítico es como el ejercicio físico, incómodo al inicio, pero vital para fortalecerse. No esperarías correr una maratón sin entrenar. ¿Por qué entonces navegar información compleja sin entrenar la mente? La próxima vez que estés absolutamente seguro de algo, la próxima vez que rechaces evidencia sin analizarla, la próxima vez que disfrutes la comodidad de creer que ya tienes todas las respuestas, recuerda la advertencia de Bonhoeffer. La estupidez funcional no llega con fanfarria. Susurra: ya lo sabes todo. Y en ese instante tienes una elección: rendirte a la comodidad de la certeza o elegir el camino más difícil de la independencia intelectual. La pregunta de Bonhoeffer no es si somos lo bastante inteligentes para evitar la estupidez. Es si estamos lo bastante comprometidos para seguir pensando cuando pensar se vuelve incómodo, impopular o costoso. En un mundo que gana dinero con nuestra rendición mental, pensar con cuidado es un acto de resistencia. Así que aquí va mi desafío para ti. Elige una creencia que tengas muy arraigada y dedica 30 minutos a investigar los mejores argumentos en contra. No para torturarte ni para caer en la duda eterna, sino para ejercitar el valor intelectual que Bonhoeffer defendió con su vida. Si tu creencia sobrevive al escrutinio, la sostendrás con más firmeza. Si no, habrás ganado algo aún más valioso: el aprendizaje de distinguir entre convicción y verdad. El futuro de la dignidad humana puede depender de cómo respondamos a este reto. Y quiero que recuerdes esto: cada vez que eliges la curiosidad sobre la certeza, la evidencia sobre la emoción, el pensamiento cuidadoso sobre la reacción rápida, no solo proteges tu propia mente, estás defendiendo la posibilidad misma de la sabiduría humana en una era de estupidez artificial. Dime en los comentarios, ¿qué creencia estás dispuesto a cuestionar esta semana? Y juntos, comprometámonos a ser de los pocos que permanecen firmes, cuando todos los demás han dejado de pensar.